va a ser la aorta, ya empieza a su vez. La aorta empieza a dar sus ramas, principalmente a nivel para la cabeza, después para todo el cuerpo, que se van a empezar a bifurcar imagínense un gran tubo que empieza a dar distintas ramas. Entonces tenemos la aorta ascendente, el callado aórtico, la aorta torácica, la aorta abdominal y terminan las arterias ilíacas, que después empiezan a, digamos, a disminuir un calibre. De la aorta salen grandes ramas. A ver, bueno, este es mejor. Ven que de un mismo tronco que va a estar pasando, ¿se acuerdan cuando decíamos mediastino? Pasa la aorta torácica. Bueno, la aorta torácica es la misma aorta que sale del corazón, que luego se va a llamar aorta abdominal y luego se va a transformar en arterias ilíacas. Entonces, ya es importante empezar a conocer las ramas más importantes de los vasos sanguíneos. De hecho, ahora sí van a empezar a estudiar ustedes en cada sistema que veamos las distintas arterias y venas que irrigan el corazón. Entonces, importantes y muy importantes, fíjense, la aorta al salir del corazón se llama aorta ascendente. Esta aorta ascendente va a dar dos ramas que se llaman las arterias coronarias. ¿Para qué sirven las arterias coronarias? Para dar sangre y nutriente. ¿Cómo? Te escucho, Jesús. No, bueno, era para irrigar el músculo miocardio, pero... Claro, entonces, si uno tiene digamos, cómo llegó un coágulo hasta la coronaria, también uno tiene que plantearse en qué momento se pudo obstruir una arteria coronaria, o si se formó, en dónde se formó. Bueno, todo tiene lugar para estudiar y los síntomas que da. Entonces, la aorta ascendente, importantísimo, da las ramas a la coronaria. Después, el callado aórtico o el arco aórtico van a encontrar, esto lo van a ver en todos, lo van a tener que saber. Por un lado va a dar un tronco, se llama tronco brachiocefálico. Piensen que era el brazo y cefálico que va a la cabeza. Del tronco brachiocefálico se van a dividir dos arterias, la carótida común derecha y la subclavia, que va a dar las arterias para el brazo derecho. Por otro lado, el callado aórtico o el arco aórtico, a su vez, va a dar la arteria carótida común izquierda, que luego se va a dividir en interna y externa, y la subclavia derecha. Entonces, el callado aórtico da tres ramas principales. La brachiocefálica derecha, que va para el brazo y para la cabeza, digamos, y después dos ramas más, la carótida común izquierda y la arteria subclavia. Baja, se va a formar, fíjense, acá tienen un cuadro. ¿Me van siguiendo más o menos? Sí, profesor. Sí, profe. Digamos, es como describir en un mapa las distintas calles que salen y entran de una autopista. Y esto, bueno, hay que saberlo, porque lo van a ver a lo largo de toda la carrera. Entonces, el callado aórtico, fíjense, yo les puse el nombre de la rama y la región que irriga. Va a dar, del lado derecho sale una rama común, tronco brachiocefálico, que es la carótida común derecha, y la arteria subclavia derecha, que van a irrigar el lado derecho de la cabeza y el cuello y el miembro superior derecho. El callado aórtico también va a dar la arteria carótida común izquierda, que va a ser lo mismo para este lado, y la arteria subclavia izquierda, miembro superior izquierdo. La arteria torácica va a dar ramas para el pericardio, para las hojas pericárdicas, para las arterias, para los bronquios. Piensen que todas las células del cuerpo necesitan recibir sangre con nutrientes y oxígeno. Entonces, las encargadas de distribuir esos nutrientes, esas hormonas, el oxígeno y todo son estas arterias. Va a dar arterias para el mediastino, que van a ir a distintos músculos, las arterias intercostales, arterias subcostales, arterias esofágicas, y así a medida arterias frénicas, que es para la parte del diafragma. Entonces, acá les hice un cuadro, esto sí lo van a tener que estudiar ustedes, cómo se forman, cómo llegan, por ejemplo, cuando yo les decía, tengo un trombo, un coágulo en la cerebral media, bueno, de la cerebral media, ¿cómo llegó? Entonces tuvo que venir por la carótida interna, o tuvo que venir por el tronco común de la carótida, o apareció una parte, generalmente es en la carótida donde se desprenden. Pero bueno, y a su vez, la subclavia, bueno, tienen que ver si tienen un problema a nivel del brazo, ver qué parte a través de un ecodoppler, cómo están las arterias y las venas de los brazos. Fíjense cómo se formaba, ¿se acuerdan? Con la arteria vertebral, se formaba el polígono de Willis, la parte de la arteria vertebral,
va a dar, acá dice rama de la subclavia, va a dar toda la irrigación en la parte posterior de la columna, fíjense acá el cuadradito. Bueno, acá estaba más grande. Fíjense, tengo la arteria vertebral que va a ir por los conductos, digamos, por unos conductos que tienen las vértebras, va a permitir que pase la arteria vertebral y junto con la carótida interna van a formar después toda la irrigación de la base del encéfalo, el polígono de Willis, que es esta. Este es el tronco basilar. Fíjense que tiene una doble irrigación por parte anterior y por parte posterior. Bueno, el mismo esquema, fíjense, ustedes toman el pulso en la arteria radial, fíjense dónde se encuentra la arteria cubital. Bueno, y acá estamos, arteria torácica y abdominal, seguimos, lo mismo. Va a dar distintos ramos para todos los órganos abdominales y todos los órganos pélvicos, lo mismo. Tienen las arterias prénicas. El tronco celíaco es súper importante, que va a dar una rama para la arteria hepática común, una arteria gástrica izquierda que va a ser el corazón, y la arteria esplénica, que es para el páncreas, el vaso y el estómago. A su vez va a estar la arteria mesentérica superior. Fíjense, estas tres, después las venas van a llevar los mismos nombres. Entonces, de la arteria mesentérica superior va a salir una rama que me va a dar ramas hacia los riñones, arterias renales. Entonces, ¿de dónde provienen las arterias renales? Para que llegue la sangre hasta los riñones tiene que hacer todo el recorrido desde el corazón, aorta abdominal. La aorta abdominal va a dar una rama a la arteria mesentérica superior, que de la mesentérica va a dar una rama a la arteria, la aorta abdominal va a dar una rama directamente a la arteria renal, estoy diciendo otra cosa. Entonces, ¿cómo llega la sangre hasta los riñones? A través de la arteria renal, que es rama de la aorta abdominal. Y así es sucesivamente, mesentérica inferior, las arterias ilíacas comunes. Acá tienen las distintas, lo mismo en esquemas, para que lo puedan estudiar y que sea más simple, creo, eso lo van a ir viendo ustedes, pero bueno, estos son nombres y hay que saber los más importantes. Ramas del tronco celíaco hay que saberlos, ramas de la mesentérica superior, cuando vean abdominal, nuevamente lo vamos a estudiar. Fíjense acá cómo se ve el tronco celíaco, que la arteria abdominal da las tres ramas. Para irrigar el páncreas, fíjense, el páncreas va a producir las hormonas que van a ser liberadas, todas a la sangre también, a través de los capilares. Este es el famoso vaso, con B larga y Z, cuando uno habla del vaso, que tiene función linfática generalmente. El duodeno, ubican el estómago, ese estómago que está levantado, el duodeno, el páncreas, el yeyuno con el comienzo del ayuno, y sigue la aorta abdominal por atrás. Acá se ven las distintas imágenes, las distintas arterias. Preferí mostrárselas para que se hagan una idea cómo, por ejemplo, cuando uno tiene que operar, sacan parte del colon, el colon que sale se va con la irrigación, pero queda toda la parte de irrigación de las otras partes. Buen miembro inferior, fíjense, la arteria pedia al final, también como se dan las distintas ramas de la ilíaca común, sale la ilíaca derecha, que va a la rama femoral derecha, después la poplitea, la tibia por un lado, la tibial posterior, y así hasta llegar al pie. Una vez que llegamos con todas las arterias, tenemos que ver la parte venosa. Bueno, acá tienen la misma imagen ampliada, y venimos por la circulación venosa de vuelta. Entonces, recuerden que es un circuito cerrado. ¿Alguna pregunta por ahora? Es un tema un poco más... No, profesor. Bueno, sigamos. Me parece que sangre lo vamos a sacar para la clase que viene. Entonces, fíjense acá lo mismo. Por un lado las arterias, por otro lado las venas. Tienen que llegar al corazón a través de la contracción de los músculos esqueléticos y a su vez la contracción del corazón, que va a permitir en forma que vuelva el retorno venoso, que vuelva la sangre hacia el corazón. El cerebro, la cabeza, tiene, en vez de tener venas, tiene lo que se le llama senos. Toda la parte que no vimos del encéfalo lo vamos a ver ahora. Se llaman, todas terminan drenando en el seno coronario, que a su vez va a terminar drenando en la aurícula derecha. Teníamos el seno sagital superior, entonces en la cabeza no tenemos la vena tal o la vena cual. Hablamos del seno transverso, el seno recto, van a ir rodeando las meninges.
También van a cumplir la función de llevarse todos los desechos o que necesite eliminar el cuerpo. Luego se van a formar la vena vertebral derecha, que se va a formar, que ustedes van a identificar, y a su vez van a tener que identificar las distintas venas del cuerpo, la yugular interna y la yugular externa. Las venas yugulares les suenan. Sí, profesora. Sí, Ya profe. están perdidos. Esto no sé si les conviene leerlo solos o quiere que se los diga, quieren que pasemos a otro tema, se los sigo diciendo porque es describir lo que está en los dibujos. Ya es, viste, como una cosa es en clase es más fácil. Fíjense, bueno, el esquema de drenaje, ustedes van siguiendo las flechas y todo termina en la vena cava inferior. Entonces tenemos el seno sagital inferior, el seno recto, el seno transverso, que a su vez van a terminar drenando todos en la vena cava inferior. Vena cava superior, perdón. Recuerden, la vena cava superior recibe sangre de la cabeza, del cuello, del tórax y de los miembros superiores. Todo lo que llega a vena cava superior. En cambio, de la vena cava inferior van a llegar todas las arterias desde la parte inferior del cuerpo y del abdomen y de la pelvis. Fíjense, acá tienen los distintos esquemas. Pero bueno, miembro inferior, lo mismo, tienen que ir siguiendo y saber los nombres de la vena safena, tienen todos los mismos nombres, bueno, esto es estudio de las más importantes sobre todo. Fíjense, la vena porta, acá sí que es importante, fíjense el sistema venoso. Una vez que se hace toda la absorción intestinal, toda la sangre que llega al tubo digestivo va a ser, digamos, volcada hacia el hígado a través de la vena porta. La vena porta, fíjense, la vena porta va a formarse de la unión, sí, de la vena esplénica y de la vena mesentérica superior. La vena mesentérica inferior va a dar directamente, se va a juntar con la vena esplénica. Entonces, la vena porta va a llevar toda la sangre rica en nutrientes y a su vez con los desechos que había hacia el hígado. Y en el hígado, ¿qué encontramos? El tipo de capilar. Volvemos a los capilares, en el hígado vamos a encontrar ese tipo de capilar que va a permitir un gran intercambio entre las células y la sangre, entre las células y los hepatocitos, que van a poder producir todo su intercambio y toda su metabolización. ¿Sí? Bueno, al final, miren, yo acá les dejé... esto no es más que estudiarlo y saber la función, digamos. Hay arterias que son más importantes que otras. Esta es la guía de estudio. Si quieren la responden ahora, si quieren la hacemos en cada uno. Después les voy a mandar alguna ejercitación para poder aplicar. ¿Quieren que pasemos quieren descansar un ratito y quieren que veamos rápido el principio de sangre para que sea más ameno? Porque la clase que viene nos toca corazón y es un poco más largo corazón. Porque es más entretenido sangre que esta parte, me parece. Bueno, profe. ¿Están para seguir un ratito más? Sí, profe. Sí. Sí. Sí, profe. Bueno, esperen que ahora busco el archivo, si me dan un segundo. ¿Cómo? Esperen, si yo ya esta parte ya prefería... A ver. Anatomía, comparto. Bueno, vamos a volver a compartir. Están para seguir y solamente hablo yo. Algo que les pueda, no sé, que les cause interés o alguna duda sobre este tema de la circulación o algo que quieran contar, algún caso o algo que se les ocurra. ¿Qué es un aneurisma, por ejemplo? ¿Saben? Esto sí es importante. ¿Alguien tiene idea que es un aneurisma de una aorta, un aneurisma cerebral? No, profe.
Cuando no Bueno. recibía la sangre, no recibía oxígeno o la sangre que requería. ¿No es un La coágulo? No, la aneurisma es en la capa muscular de las arterias, se dilata, se produce una malformación, entonces la arteria tiene gran debilidad. En la capa media se produce una dilatación, se separa como la capa media. Entonces hace una malformación y tiene mayor debilidad a ruptura, un aneurisma. No sé si alguien... Un aneurisma es una debilidad en la capa media, entonces pierde la capacidad de contracción y a su vez tiene mayor debilidad la pared y puede tender a romperse. Es una malformación vascular en la parte media de la arteria. Otro tema que, por ejemplo, que era para hablar, por eso en un momento me encontré hablando nada más que de las venas y las arterias. La arteriosclerosis, ¿qué es? Dentro de la capa media, también de la arteria, se juntan placas de colesterol, pero adentro, y empiezan a disminuir la luz. O sea, yo tenía una arteria de un tamaño así, grande, una luz entera, la arteriosclerosis que está dentro de la pared empieza a empujar la luz y me queda cada vez más chiquita el espacio por donde circula la sangre, y el flujo se hace más turbulento. Si la pared encima, que está reducida la luz, se rompe, se activa todo un mecanismo de coagulación que vamos a ver después con la sangre, que esa parte creo que le vemos la clase que viene. Pero todas las patologías que suceden en la pared y las arterias traen complicaciones grandes a futuro. Por Ahí es ejemplo, un cuando, aneurisma. Sí, perdón, ahí es cuando se utiliza el stent. claro. Cuando vos, es como el stent, para el que no sabes, como si fuese un tubo flexible, una malla flexible que se pone dentro de la arteria, y después sola permite que quede dilatada y abierta. Entonces es como una solución a esa debilidad de la pared. Vieron que había algo interesante del tema. Yo me digo, no podía ser tan aburrida esta parte. Entonces, tengan en cuenta que cualquier malformación en las paredes vasculares de las arterias tienen que ser tratadas porque tienen mayor riesgo de ruptura o no pueden contraerse y cumplir la función. Imagínense un aneurisma de la aorta, que la aorta abdominal, que tiene que distribuir la sangre a todo el abdomen, tenga una patología, es mucho más, es complejo realmente. Entonces se pone el stent, que es como si fuese un tubo flexible, corrugado, para que permita la dilatación de la arteria y no se contraiga. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta o...? No, profe, usted estaba diciendo que es aburrido. No, no es aburrido. Lo que pasa es que, por ejemplo, por mi parte, no sé si mi compañero, a mí me gusta prestar atención a lo que usted dice, y porque hay veces cuando me pierdo, usted hay veces lo vuelve a repetir, qué sé yo. Y es que no es aburrido, profe, es que tenemos que prestar mucha atención. Yo porque me veo leyendo los nombres de las arterias y las venas, es como leer los nombres de las calles cuando uno va en bicicleta, en auto o caminando. Digamos, los nombres son los nombres que van a indicarte hacia dónde va el sentido de la circulación. Lo más importante es todo el tema de la función de la acción también a través de las hormonas, los receptores, la parte de cómo se regula la frecuencia cardíaca o la presión arterial, que parte lo vimos en endocrino, parte lo vimos en el sistema nervioso y lo vamos a seguir viendo ahora. Sobre todo el dibujo del corazón con los vasos, con los nervios simpáticos, parasimpáticos, eso de a poquito tienen que empezar a acordárselo porque les va a servir para el resto de la carrera. Todo el tiempo se trabaja sobre ese tema en farmacología. Bueno, empezamos a ver un poquito de sangre, así por lo menos, a ver, después se los mando. Bueno, acá están las funciones igual, pero díganme ustedes cuál es la función de la sangre propiamente dicha, que se acuerden, digamos que cada uno pueda aportar alguna función, que sepan. Bueno, la El sangre lleva transporte, el oxígeno y nutrientes por parte del plasma. ¿Sí? Te escucho, Alexis, también. Jesús, muy bien. sí, iba a decir eso, el transporte de oxígeno y nutrientes Y hormonas. y también hormonas que se van liberando. Perfecto. A su vez, la sangre transporta los desechos, el dióxido de carbono o todos los radicales libres que la célula no usa, son volcados a la sangre para que ya sea
eliminarlos por vía renal o ver cómo se vuelven a procesar. Entonces, como bien dijeron, la sangre transporta el oxígeno desde los pulmones hacia los tejidos y el dióxido de carbono de los tejidos hacia los pulmones para exhalarlos y eliminarlos. Transporta los nutrientes, transporta las hormonas que estuvimos viendo, genera calor con la circulación, transporta los desechos, regula la temperatura corporal y el contenido de agua de las células, da protección. ¿A qué se refiere con da protección? Cuando ante alguna herida, algún corte de un vaso sanguíneo, ante una hemorragia, hay todo un sistema el sistema de la coagulación se llama, que las mismas células de la sangre producen todo un sistema para que se forme la famosa cascarita, ¿vieron? Y se cure y se corrija el daño. Sí. Entonces, bueno, tiene el mismo sistema de protección y a su vez defensa. ¿Por qué? Porque están las células, los glóbulos blancos, que son los que, digamos, combaten a los gérmenes, a los microorganismos que entran en el cuerpo, y a su vez tenemos los linfocitos que van a producir, los linfocitos B que van a producir los famosos anticuerpos, que ahora son digamos, ¿por qué se trasplanta? ¿Por qué se da transfusión de plasma? Porque dentro del plasma se encuentran los anticuerpos, que son las células de las proteínas de defensa contra un agente extraño. Lo vamos a volver a ver en el sistema inmune, pero estas se encuentran dentro de la sangre. Fíjense, la sangre está compuesta, viene en el cuadrado de arriba, el 55% de la sangre está compuesta por plasma. ¿Qué es el plasma? En un 91,5% el plasma es agua. La otra parte son proteínas. ¿Se acuerdan que yo les hablaba de la albúmina, las globulinas, el fibrinógeno? El fibrinógeno va a participar ahora en la coagulación. Las globulinas son los famosos anticuerpos y la albúmina es esta gran proteína que a su vez permite mantener la presión oncótica, digamos, que el agua también se mantenga dentro de los vasos sanguíneos. Entonces, estas proteínas van a ser sintetizadas por el hígado. Otro componente del plasma van a ser los solutos, todos los electrolitos, los nutrientes, los gases, el sodio, el potasio, el calcio, todo lo que va también junto con la sangre, los gases y las sustancias, reguladoras o las hormonas. Una parte de la sangre está compuesta por plasma y la otra parte son lo que se llama elementos corpusculares. Se llama elementos corpusculares porque no todas son células. Las plaquetas son pequeñas partes de células que tienen características especiales. Tenemos, la concentración es entre 50.000 y 400.000, después tenemos los glóbulos blancos, que los glóbulos blancos se dividen en distintos tipos según los gérmenes que van y la función que cumplen en el cuerpo. Tenemos neutrófilos, linfocitos, monocitos, eosinófilos y basófilos. Se los nombro porque estos van a aparecer siempre en los exámenes, en los hemogramas y en los exámenes de sangre. Porcentaje neutro, por ejemplo, porcentaje alto de linfocitos nos va a indicar infección viral. Si hay eosinófilos, generalmente puede ser alguna alergia. Si hay neutrófilos, es una infección, ¿qué tipo de infección podemos tener? Y otros gran, componente de la sangre son los glóbulos rojos. Cada uno, a ver, ustedes, si yo les digo glóbulos rojos, díganme un sinónimo, u otra forma de conocer a los glóbulos rojos. ¿Cómo lo llaman? Eritrocitos. Sí, ¿y otra más? ¿Qué? Glóbulos rojos, eritrocitos o hematíes. Los tres nombres significan lo mismo. Estamos hablando de los glóbulos rojos. ¿Los glóbulos blancos cuáles son? Otro nombre. Leucocitos. Perfecto. Y los leucocitos, estás hablando en general de los glóbulos blancos. Y las plaquetas son las plaquetas. Cada una de estas células tiene una función específica que va en la sangre. Bueno, lo mismo. El componente de la sangre tenemos. ¿Saben cuál es la diferencia entre suero y plasma? No. Cuando cuando la capa compuesta por los glóbulos blancos, perdón, no, estoy hablando. El plasma es la composición total de la parte líquida de la sangre, que contiene el agua, proteína, los nutrientes, todo lo que decíamos nosotros. Cuando se forma un coágulo, digamos, si ustedes no le ponen
¿Han visto extracción de sangre o algo? ¿Les han comentado? Todavía no. Sí, vi. ¿Qué se le pone al tubo cuando uno va a extraer sangre? Heparina, Lleva ¿Para qué? anticoagulo. para que no se coagule Perfecto. la sangre. Para que no se coagule. Si yo no le pongo heparina y acá se forma un coágulo, el líquido restante es el suero. El suero es, digamos, el componente de plasma sin todas las proteínas de la coagulación. Fíjense, sin el fibrinógeno, sin todas las proteínas, la que diferencia del plasma del suero es, digamos, si se formó o no se formó el coágulo. Si ustedes no le ponen anticoagulante al tubo, acá se les van a formar una pelotita de sangre, una pelotita, y les va a quedar el suero sobrenadante. Esa es la diferencia. No sé si se entendió, fue claro o no, pero sí, cuando ya no están las proteínas de la coagulación, el líquido sobrenadante es el suero. Entonces tenemos los componentes de la sangre de vuelta, el plasma y los elementos corpusculares. Fíjense, tenemos el plasma, la capa compuesta por glóbulos blancos y las plaquetas, y los glóbulos rojos, como se vería en un tubo de ensayo con anticoagulante, ¿no? Si no, características físicas de la sangre: 38 grados de temperatura, pH, sí, esto es la temperatura interna de la sangre, no estamos hablando de temperatura corporal del cuerpo. El pH es entre 7,3 y 7,45, estos son los rangos que tiene que tener la acidez de la sangre, digamos, para que sea compatible con la vida. El color de la sangre arterial es roja brillante, el venoso es un rojo más oscuro. El volumen de sangre en los hombres es entre 5 y 6 litros y en las mujeres entre 4 y 5 litros. ¿A qué se llama el hematocrito? Es el volumen de sangre ocupado por los glóbulos rojos. Es en el examen de sangre, ustedes ven hematocrito, significa la cantidad de glóbulos rojos que yo tengo en la sangre, tanto porcentaje. Bueno, yo les decía que la otra era aburrida, pero ahora vamos a ver. Estoy pensando, me parecía que era más divertida, pero bueno, estamos más o menos. Esta es la parte de la coagulación, lo vamos a ver la clase que viene. Bueno, son 10 y 5, vamos un ratito más y después. Miren esta parte, a ver. Por ahí esto es más entretenido. Esto. ¿A qué le llamamos distintos grupos de sangre? Estos son los distintos glóbulos rojos, ¿no? Los distintos grupos, células. Las personas que tienen grupo A, la membrana de sus eritrocitos tienen un antígeno, se llama así esta partícula, un antígeno A. Y en su sangre van a tener anticuerpos para otro tipo sanguíneo, o sea, para el B. ¿Por qué? Porque las células que tengan en sus membranas antígenos B, para el que tiene A, van a ser opuestas, digamos, no las va a reconocer como propias. El grupo B, todos sus glóbulos rojos tienen antígeno B. El grupo A, todos sus glóbulos rojos tienen antígeno A y antígeno B. Y el grupo 0 no tiene ninguno. ¿Ven hasta acá lo que estoy diciendo cuando uno dice tengo grupo A, grupo B, grupo C? Es esto, que en cada membrana de los glóbulos rojos van a tener estas partículas que se llaman antígeno A, antígeno B. El grupo AB va a tener los dos tipos de antígenos y el grupo 0 no va a tener. Entonces, ¿qué pasa? Cuando un paciente con grupo A, le doy sangre del grupo B, que sus glóbulos rojos, digamos, una transfusión de glóbulos rojos con el grupo B, ¿qué va a pasar con el sistema inmune del grupo A? Va a reaccionar, porque va a tener anticuerpos contra el B, no lo va a poder recibir. El A solamente va a poder recibir grupo A de sangre. ¿Se entiende? Sí, se entiende. En el grupo B voy a poder recibir nada más donantes grupo B. ¿Por qué? Porque si me dan A, mi cuerpo va a reaccionar, me va a hacer una reacción de rechazo que es aún más grave que la transfusión. Entonces, mi cuerpo va a tener anticuerpos anti-A en el B. La persona que tiene antígenos A y B, ¿qué tipo de sangre va a poder recibir? ¿Qué se les ocurre?
Yo tengo antígeno A y antígeno B. ¿Qué tipo de sangre puedo recibir? Del grupo A y del grupo B. Sí, ya sea o A o B o AB, porque mi cuerpo no va a reaccionar ante ninguno. ¿Por qué? Porque voy a tener, mi cuerpo va a reconocer como propio ya sea el A y el B, no hay problema. En cambio, fíjense el grupo 0, que no tiene ni antígeno A ni antígeno B. Solamente va a poder recibir del grupo 0, porque mi cuerpo va a reconocer como extraño cualquier glóbulo rojo que entre con antígeno A o antígeno B. ¿Se entiende? Profe, por eso dicen Sí. que es más complicado la transfusión del grupo 0, o sea, es más complicado recibir la donación. Los más complicados son los 0 negativos, sí. Claro. O el B negativo era porque encima aparte del grupo A o B tenemos un factor RH que vendría a ser otro antígeno. Entonces uno es grupo A RH positivo o negativo. Si soy grupo A RH positivo voy a tener un antígeno RH. Y si soy RH negativo no lo voy a tener. Entonces también hay que tener en cuenta eso. Entonces para ustedes, ¿quién es el donante que le puede dar sangre a todo el mundo? El donante universal, por El ejemplo. 0 negativo El no es. 0 positivo. El 0, el grupo 0. Hablemos de 0 ahora. Sí, el grupo 0 le puede dar sangre a todos, porque al no tener antígenos, su sangre no va a reaccionar. Pero, por ejemplo, ¿quién es el que puede recibir sangre de todos? El grupo A y B. El grupo AB va a poder recibir sangre de todos. Sí. El grupo tanto del A, del B, como del 0. El AB, porque no tengo ningún tipo de anticuerpo en contra. En cambio, el grupo A solo va a poder recibir A, el grupo B solo va a poder recibir B, el grupo 0 solo va a poder recibir 0. Entonces, el problema cuando las mamás son positivos y los bebés son negativos, hablando del factor RH, la madre en el primer embarazo se sensibiliza, es la palabra. El tema es empezar a controlar los embarazos siguientes. Bueno, esto me parecía un tema como un poco más divertido como para ir cerrando. Miren, acá está el cuadro también. Los sistemas AB, bueno, AGO o RH están determinados genéticamente y se basan en la respuesta del antígeno. ¿A qué se le llama antígeno? A estas partículas. Entonces, depende del tipo de sangre que uno va a tener, va a ser compatible o no con determinado donante. A ver, vamos a esta parte de palabras con H, ya terminamos y la clase que viene empezamos con toda la composición de la sangre, de los glóbulos blancos, de la cascada de la coagulación, todo lo que nos falta, que me parece que es para empezarlo a la mañana temprano. ¿Qué es un hemograma completo? Es la prueba de laboratorio, ¿no? Que se piden todas las células sanguíneas. ¿A qué se llama hemorragia? A la pérdida de sangre. Puede ser interna o externa. ¿A qué se les ocurre una hemorragia interna? Aquí el problema es dentro del organismo. Claro, por ejemplo, un sangrado en el intestino. Es una hemorragia interna. Una hemorragia externa es cuando es hacia el exterior. Por ejemplo, me corté y o me fracturé y una hemorragia hacia el exterior. ¿Qué es la hemostasia? Significa la detención del sangrado. Esto lo vamos a ver la clase que viene. Para que se produzca ante una herida dentro de un vaso sanguíneo, una herida interna, imagínense, propia del organismo, se activa todo un sistema de hemostasia que el vaso sanguíneo se contrae, se hace un tapón plaquetario y después se coagula la sangre en ese lugar para poder compensar la pérdida de sangre. ¿Qué es el hematocrito? Es el porcentaje de volumen total de la sangre que ocupan los glóbulos rojos. Es la cantidad de glóbulos rojos en porcentaje que tengo dentro del volumen total de sangre. ¿Qué es la hematosis? Es lo que vimos en respiratorio, el intercambio gaseoso entre oxígeno y dióxido de carbono. ¿Qué es la hemoglobina? Es una proteína que la vamos a dar la clase que viene, que es la que es transportadora de oxígeno, que se encuentra dentro de los glóbulos rojos. ¿Qué es la homeostasis? Es la capacidad de mantener el equilibrio del medio interno.
Bueno, ¿qué es un trombo? Esto lo vamos a ver después, la clase que viene. Bueno, esto de las palabras con H se los quise explicar porque ahora uno dice habla hemorragia, hematosis, hemostasia, y después llega un momento que si no las van viendo con tiempo, parecen todas iguales. Bueno, en la clase que viene vemos toda esta parte de los distintos componentes de los celulares, ¿quieren? Bueno, Sí, profesora. Bueno, Creo que para empezar ahora de cada una de las células, después de ver el circulatorio, fíjense la guía y bueno, si les ocurre alguna pregunta, alguna patología o algo que les resulte interesante, yo les voy a mandar sobre el fin de semana unas preguntas como para poder aplicar lo que vimos de vasos sanguíneos. ujú. Bueno, ahora, miren que dejo de compartir. Bueno, ¿alguna pregunta o algo que les quede de otro tema, de otra materia, algo? Ya. No, por ahora no, profe. Bueno, después les pido les compartan a los amigos, a los compañeros que no estuvieron en la clase, o si no, ya igual tienen la clase escrita. Ujú. Bueno, les deseo a todos una buena semana. Igualmente, profe. igual